Peregrinaciones de una paria. Por Flora Tristán. Capítulo 2. La República y los 3 presidentes. Me sería difícil exponer a mis lectores las causas de la revolución que estalló en Lima en enero de 1834 y de las guerras civiles que fueron su secuela. Jamás he podido comprender cómo los 3 aspirantes a la presidencia podían fundar sus derechos ante los ojos de sus partidarios. Las explicaciones dadas por mi tío a este respecto no fueron muy inteligibles. Cuando interrogaba al Taus sobre este tema, me respondía riendo. Florita, desde que tengo el honor de servir a la República del Perú, no he visto todavía a ningún presidente cuyo título no fuese muy discutible. A veces ha habido hasta 5 que se decían legalmente elegidos. En resumen, he aquí lo que he podido comprender. La presidenta Gamarra, al ver que no podía ya mantener a su marido en el poder, hizo que sus partidarios llevasen como candidato a Bermúdez, una de sus criaturas, y este fue elegido presidente. Sus antagonistas alegaban, no sé por qué razones, que la nominación de Bermúdez era nula y por su lado nombraron a Orbegoso. Entonces estallaron los desórdenes. Recuerdo que el día en que la nueva llegó de Lima estaba enferma. Vestida me había recostado sobre la cama y conversaba con mi prima Carmen sobre el vacío de las cosas humanas. Podrían ser las 4. De repente, Manuel se precipitó en el cuarto con un aire despavorido y me dijo: ¿Saben ustedes lo que ocurre? El correo acaba de traer una noticia de que ha habido una horrible revolución en Lima, una matanza espantosa. Ha causado aquí tal indignación que acaba de producirse espontáneamente un movimiento general. Todo el pueblo está reunido en la plaza de la catedral. El general Nieto ha sido nombrado comandante del departamento. Es una confusión de no saber qué creer ni qué entender. Mi padre me envía a buscar a mi tío Pío. Bueno, le dijo mi prima sin conmoverse y sacudiendo la ceniza de su cigarro. ¿Ha de contar todo esto a don Pío de Tristán? Estos acontecimientos le interesan a él, que puede temer pagar por los vencedores o por los vencidos. Pero nosotras, ¿qué nos importa? Florita no es extranjera y yo no poseo ni un maravedí. ¿Qué necesidad tengo de saber si se matan por Orbegoso, Bermúdez o Gamarra? Manuel se retiró. Poco tiempo después entró Joaquina. Virgen Santa, hermanas mías, ¿saben ustedes la desgracia que viene a azotar a nuestro país? La ciudad está en laberinto. Un nuevo gobierno se ha formado y los miserables que están a la cabeza de la insurrección van a exprimir a los desgraciados propietarios. Dios mío, qué calamidad. Tienes razón, dijo Carmen. En semejantes circunstancias está una casi satisfecha de no ser propietaria, pues es duro dar su plata para hacer la guerra civil cuando se podría emplear en socorrer a los desgraciados. ¿Pero qué quieres? Es el reverso de la medalla. Vinieron enseguida mi tío y Altaus. Ambos estaban visiblemente inquietos. Mi tío porque temía que le hiciesen dar dinero, mi primo porque vacilaba en pronunciarse por uno u otro partido. Los 2 tenían igualmente mucha confianza en mí y en esta situación embarazosa me pidieron mi opinión. Mi tío, acercándose mucho a mí, me dijo con abandono: Mi querida Florita, estoy muy inquieto. Aconséjeme. Usted tiene apreciaciones tan justas en todo y es realmente la única persona aquí con la cual puedo hablar de cosas tan graves. Ese nieto es un miserable sin honor, un derrochador, un hombre débil que va a dejarse manejar por el abogado Valdivia, un hombre muy capaz, pero intrigante y revolucionario furioso. Esos bandidos van a ponernos cupos a nosotros los propietarios. Dios sabe hasta qué punto, Florita. Me ha venido una idea. Si mañana fuese yo muy temprano a ofrecer a estos ladrones 2,000 pesos y al mismo tiempo les propusiese imponer un cupo a todos los demás propietarios, ¿no cree usted que esto me daría la apariencia de estar de su lado y daría tal vez por resultado impedir que me grabara muy fuertemente? Querida niña, ¿qué piensa usted? Tío, encuentro su idea excelente, pero creo que la suma que usted ofrece no es bastante elevada.
Pero Florita, ¿me cree usted tan rico como el Papa? ¿Cómo? ¿No se contentarán con 10.000 francos? Querido tío, piense usted que sus exigencias han de estar en relación con las fortunas. Usted comprende que si usted, el hombre más rico de la ciudad, no da sino 10.000 francos, esta proporción, las entradas no serán muy considerables. No tendrán una buena presa y creo poderle asegurar que su intención es la de hacer un saqueo de mano maestra. ¿Cómo es eso? ¿Sabe usted de alguna cosa? No precisamente, pero tengo noticias. ¡Ah, mi Florita! Póngame al corriente. Altaos es tan reservado conmigo. Jamás puedo sacarle una palabra. Ese Manuelito huye de mí. Los dos la quieren a usted mucho. Trate de que la tengan siempre bien informada. Voy a retirarme a mis habitaciones y me fingiré enfermo, pues en estas circunstancias no me atrevo a hablar. Bastaría con una palabra para comprometerme. Mis relaciones con Valdivia me habían hecho juzgar al hombre. Al saber que estaba en el gobierno que se organizaba, presumí que los propietarios serían explotados. Esto fue lo que me hizo hablar con tanta seguridad a mi tío. Cuando éste salió, Altaus se acercó a mí a su vez y me dijo: Prima, despida a toda esa gente que la cansa. Querría conversar con usted. Estoy en una posición muy embarazosa. No sé qué partido tomar. Llamé a mi prima Carmen y le rogué despedir a todos los visitantes, quienes, creyendo causarme un placer, venían a mi cuarto y aumentaban mi jaqueca con su bulliciosa conversación. Todo el mundo se retiró y 10 minutos después regresó al Taos. Florita, no sé qué hacer. ¿Por cuál de estos 3 bribones de presidentes debo tomar partido? Primo, no tiene usted lugar a elegir. Si aquí se reconoce a Orbegoso, es preciso marchar bajo el estandarte del gobierno de Nieto. Esto es justamente lo que me hace rabiar. Ese Nieto es un asno y presuntuoso como todos los necios, que se dejará gobernar por ese abogadillo Valdivia, mientras que en el lado de Bermúdez hay algunos soldados con quienes podría marchar. Sea, pero Bermúdez está en el Cusco y usted está en Arequipa. Si se niega a ir con estos, van a destituirlo, a exigirle rescate y a vejarlo en todo. Eso es lo que me temo. ¿Qué piensa don Pío de la duración de este gobierno? No le digo nada porque me ha mentido tantas veces que no creo ya en ninguna de sus palabras. Al menos, primo, usted cree en sus actos. Lo que debe determinarle es que don Pío concede suficiente duración a este gobierno como para ofrecerle dinero. Mañana irá a llevarle 4.000 pesos a Nieto. ¿Él se lo ha dicho? Sí, querido amigo. Entonces eso cambia las cosas. Usted tiene razón, prima. Cuando un político como don Pío ofrece 4.000 pesos, un pobre soldado como yo debe aceptar el puesto que le ofrecen de jefe del Estado Mayor. Mañana antes de las 8 estaré donde el general. Maldito oficio. Yo, Altaus, obligado a servir bajo las órdenes de un hombre a quien, cuando fui teniente del ejército del Rin, no habría aceptado ni por simple caporal. Banda de ladrones. Si llego a hacerme pagar solamente la mitad de lo que me debéis por los trabajos que os he hecho y que sois incapaz de apreciar, juro dejar vuestro maldito país para no volver a verlo jamás. Altaus, una vez lanzado, se desencadenó contra los 3 presidentes. El antiguo, Gamarra, el nuevo, Orbegoso, y en fin, contra el que estaba en posesión del poder militar. Despreciaba por igual a los 3, pero muy pronto vio las cosas por el lado jocoso y me dijo a ese propósito los chistes más originales. Después de dejarme, Altaus, mis pensamientos tomaron un curso más serio. Sin poderlo evitar, deploré las desgracias de esta América española, donde en ninguna parte se ha establecido un gobierno que proteja a las personas y las propiedades en forma estable, a donde desde hace 20 años acuden de todas partes los hombres de violencia, que al ver en Europa cerrada la arena de los combates por los progresos de la razón humana, van a América a fomentar los odios, formar parte en las querellas, prolongar las resistencias con su cooperación y perpetuar así las calamidades de la guerra. No es actualmente por principios por lo que combaten los hispanoamericanos, sino por jefes que les recompensen con el saqueo de sus hermanos. Jamás la guerra se ha mostrado bajo un aspecto más repugnante y más despreciable.
No cesará sus destrozos en estos desgraciados países, sino cuando ya nada tiente su avaricia, y ese momento no está muy lejano. Llegará por fin el día fijado por la providencia, en que esos pueblos estén unidos bajo el estandarte del trabajo. Ojalá puedan, con el recurso de las calamidades pasadas, tomar en santo horror a los hombres de sangre y de rapiña. Que las cruces, las estrellas y las condecoraciones de toda especie con que les cubren sus amos no sean a sus ojos sino estigmas de infamia, y rechazándolas por todas partes, no acojan ya sino a la ciencia y el talento aplicados a su felicidad común. Al día siguiente, mi tío entró en mi cuarto por la mañana. Yo estaba adormecida. Querida Florita, me dijo, perdóneme si la molesto tan temprano. ¿Cómo está usted? ¿Ha descansado esta noche? No, tío, he tenido una agitación febril que me privó por completo del sueño. El dolor de cabeza ya no me deja y me siento un extremo débil. ¿Cree usted que con naranjas, café y un poco de leche va a poder reponerse de las duras fatigas de su largo viaje? Joaquín y yo no nos atrevemos a contrariarla, pero sufrimos al ver el trato que se da. Carmen tiene razón al llamarla flor del aire. En efecto, usted se parece algo a esa planta que se alimenta con aire únicamente. Tío, toda mi vida me he alimentado lo mismo y sin embargo siempre he estado muy bien. Creo que es el aire del volcán al que debo atribuirle mi enfermedad. ¿Y usted, tío, parece inquieto y mortificado? ¿Está también enfermo? No, hija mía. Sin embargo, no he dormido durante toda la noche. Estos acontecimientos me han trastornado. Florita ha reflexionado en lo que me dijo. Temo que 2000 pesos no sean suficientes, pero 4000 es demasiado. Sí, sin duda. Pero Altaus me ha dicho ayer que tomarían ese dinero solo a título de préstamo. Ah, ellos también se sirven de bellas palabras. Llaman a eso préstamo. Descarados bribones. Bolívar daba también el nombre de préstamo a sus exacciones. ¿Y quién me ha devuelto o pensado en devolver los 25.000 pesos que el ilustre libertador me tomó cuando estuvo por acá? Fue igualmente a título de préstamo que el general Sucre tomaba nuestro dinero y sin embargo jamás he vuelto a ver los 10.000 pesos que me tomó prestado. A Florita, semejante descaro me saca de quicio. Venir a robar a las gentes a su casa a mano armada y añadiendo la infamia a la irrisión, registran las sumas robadas con la denominación de préstamos. Esto sobrepasa toda desvergüenza. Tío, ¿qué hora es? Las 8. Ah, pues bien, le invito a irse porque sé que a las 10 se debe publicar en la ciudad el bando que pone el cupo a los propietarios. ¿De veras? Entonces no tengo tiempo que perder. Me decido por los 4000 pesos. Así es, pensaba yo. Por un equilibrio providencial, el dinero que la iniquidad me niega, la violencia me arrebata. Si pudiese creer en una venganza divina, ¿no vería en esto un ejemplo? Mi tío no había sido herido en lo que más tiene de caro. Como si Dios hubiese querido que la injusticia fuese a su vez víctima de la injusticia. Mi tío regresó contento. Ah, Florita, qué bien ha hecho en proceder según sus consejos. Figúrese que estos bribones han hecho ya su lista. El general me recibió muy bien, pero ese Valdivia tenía el aire de adivinar el motivo que me hacía ir. Su mirada parecía decirme, usted nos trae su plata por temor de que le pidamos más. Nada ganará con eso. Felizmente soy tan vivo como él. A las 10 se publicó en la ciudad el bando, orden impartida por Pregone. No, jamás en la vida he oído semejante rumor. Altaus vino donde mí riendo como un loco. Ah, prima mía, qué feliz es usted de no tener dinero. Hoy quienes lo poseen ponen una cara tan lastimosa que me daría pena verla hacer a usted, que es tan simpática semejante mueca. Ahora me ve usted de jefe del Estado Mayor del generalísimo nieto. Eso me representa ya 800 pesos. El amable doctor Valdivia había inscrito en su bando a Manuela Flores de Altaus con la módica suma de 800 pesos, pero como todo en este tiempo feliz se hace a nombre del poder militar, el dicho bando llegó a mi escritorio y antes de filmarlo tuve la buena idea de leer los nombres de las víctimas. Cuando leí el de mi ilustre esposa lo taché sin ninguna ceremonia y fui donde el general gritando muy alto.
Le dije que encontraba extraordinario que hubiesen grabado a mi consorte con 800 pesos cuando ni la suya ni la de los demás miembros del gobierno supremo figuraban en el bando con un real. Valdivia quiso replicar y dijo que la sobrina de don Pío. Aquí, exclamé, interrumpiendo con vehemencia, no se debe ver a la sobrina de don Pío únicamente, a la esposa del jefe del Estado Mayor Altaus. Y si los lobos se devoran entre ellos, entonces, al diablo, arrojo la piel y me voy a aullar a otra guarida. Al pronunciar estas palabras con mi dulce voz hice sonar mi sable y mis espuelas contra el suelo, con tal fuerza que el monje tomó la pluma para tachar el nombre de mi esposa. Al encontrarlo tachado, frunció los labios, palideció y su mirada trató de penetrar de dónde provenía mi seguridad. Pero al igual que en Waterloo, permanecí firme como una roca y mirándolo de frente le dije: Camarada, en este negocio cada uno de nosotros tendrá su tarea. Usted la de fabricar los bandos que extorsionen el dinero de los burgueses y yo la de hacerlos ejecutar. Pienso que en esta circunstancia mi sable será tan útil como su pluma. El camarada comprendió y le aseguró Florita que esta salida de soldado, como va usted a llamarla, causó muy buen efecto. Como a las 12, mi prima Carmen entró con la expresión de una alegría reconcentrada. Florita, vengo a buscarla. Querida amiga, levántese. Es preciso absolutamente que usted venga a sentarse a la ventana de mi salón para gozar conmigo del espectáculo que ofrece la calle de Santo Domingo. Es un acontecimiento que debe figurar en su diario. Yo he tomado nota para usted de los dos más curiosos. Usted va a envolverse en su abrigo, a cubrirse la cabeza con su gran velo negro y pondré en el borde de la ventana alfombras y cojines. Estará usted allí como en su lecho y nos divertiremos como reinas. Ay, pero prima, ¿qué ocurre en la calle de Santo Domingo? ¿Lo que ocurre? El espectáculo más divertido que se puede dar. Verá a todos estos capitalistas con sacos de plata bajo el brazo, con la cara pálida, alargada, ir como gentes a quienes se conduce a un auto de fe. Venga pronto, Florita, en este momento perdemos mucho. Arrastrada por sus instancias, fue a instalarme a su ventana. Carmen tenía razón. Encontré interesantes observaciones que hacer. Mi prima está penetrada de ese espíritu sordamente maligno, muy corriente entre los seres que no se atreven a ponerse en lucha abierta contra la sociedad de la que han sido víctimas y aprovechan con complacencia todas las ocasiones para vengarse de esa misma sociedad a la cual odian. Por eso se dirigía a cada individuo que pasaba delante de nosotros y se gozaba en revolver el puñal en la llaga. ¿Qué cambiado está usted, señor Gamio? ¿Dónde lleva usted esos grandes sacos de peso? Con eso podría comprar una chacrita para cada una de sus hijas. ¿Cómo, doña Carmen? ¿No sabe usted que han tenido la iniquidad de imponerme 6,000 pesos? ¿De veras, señor Gamio? ¡Oh! Eso es espantoso. A un padre de familia, a un hombre tan ordenado, tan económico, que se priva de lo necesario para amontonar saco sobre saco. Eso es de una injusticia clamorosa. Ay, sí. Usted sabe si me he privado de todo para ahorrar. Pues bien, aquí están los frutos de mis economías, perdidos de un solo golpe. Me quitan todo. Y con todo, don José, si quedará usted libre con esa suma. Ah, pero ¿cree usted que me pedirán más? Don José, vivimos en un tiempo en el cual las gentes honradas no tienen libertad de hablar. Hay que encomendar el alma a la Santísima Virgen y rogar por los desgraciados que tienen dinero. El señor Gamio, con las lágrimas en los ojos, temblando de miedo, dejó la ventana de Carmen con la desesperación en el alma. Después pasó el señor Ugarte, hombre tan rico como mi tío, pero mucho más avaro. En los días corrientes, Ugarte usa medias azules, zapatos rojos y un vestido remendado. Ese día, exasperado por el dolor del avaro, quizás el más fuerte de todos los dolores, se había puesto todo cuanto tenía de más andrajoso creyendo que de esa manera disimulaba sus riquezas. Ataviado de harapos de todos los colores, su exterior y su semblante eran lo más grotescos. Al verlo no pude contener una carcajada. Oculté la cabeza entre mi velo mientras mi prima, habituada a dominar sus emociones, hacía hablar a ese pobre rico a quien se hubiese podido tomar por un mendigo y sin embargo posee de 5 a 6 millones de fortuna.
¿Por qué, señor Ugarte, se desploma usted en llevar sacos con ese peso? ¿No tiene un negro o un asno que puedan evitarle ese trabajo? ¿Confiar sacos de plata a un negro? ¿Lo piensa usted, doña Carmen? Ayúdeme un poco a poner estos sacos sobre su ventana. Ahí hay 10.000 pesos, doña Carmen, y casi todo en oro. ¡Ah! Señor, el color no viene al caso, pero concibo que sea duro despojarse así de tan hermosas onzas, que descansaban tranquilamente en el fondo de algún subterráneo para darlas a gentes que las van a hacer circular. Darlas. Diga más bien que me las roban. Pues por la Virgen que está en el cielo, con su Hijo amantísimo, si no fuese porque me han amenazado con tomarme preso y durante mi prisión mi mujer puede robarme mi plata, me habría dejado quemar antes que darles un maravedí. Pobre mi plata, mi único consuelo, me la quita. El insensato, en el paroxismo de su dolor, se puso a llorar al contemplar sus sacos como una madre en presencia de su hijo muerto. Mi prima entró en el salón para reír con más libertad. En cuanto a mí, consideraba a aquel desgraciado con un sentimiento de piedad. Le creía atacado de enajenación mental, y la demencia excita todo mi interés y toda mi compasión. Pero pronto vi en él sino al vil esclavo del oro, al hombre sin corazón para con sus semejantes, aislado de todos, extraño a las más caras afecciones de nuestra naturaleza, y sentí el más profundo desprecio hacia aquel miserable que, rico de 6 millones, se cubría con sucios harapos. Esta guerra civil, pensaba, está dentro de los derechos de la providencia. Las extorsiones del poder militar tendrán por lo menos como resultado inmediato hacer circular metales cuya única utilidad está en la circulación, en espera de que un deseo unánime de orden y de seguridad traiga el establecimiento de un gobierno protector. Mi prima había regresado a la ventana y ofreció un cigarrillo a Ugarte, pues sabía que este era el mejor medio de hacerlo volver en sí. Ugarte jamás ofrece cigarrillos a nadie, sino que por el contrario, siempre olvida los suyos para que se los den de caridad. Es un maravedí economizado. Aquí tiene, señor Ugarte, un hermoso cigarro de La Habana, de contrabando. Cuesta 2 centavos. Gracias, señora. Me hace un verdadero regalo. Es para mí un gran placer fumar un buen cigarrillo, pero usted comprende que no puedo hacerlo a ese precio. Pero, señor, con la 1/4 de uno de esos sacos habría con qué comprar cigarrillos de La Habana en tal cantidad como los Torres de Santo Domingo. Pero después de semejantes expoliaciones está usted privado para toda su vida de buenos cigarros. Y lo que hay de más horrible, doña Carmen, es ver la injusticia con que se me trata. Imponerme 10.000 pesos a mí, pobre hombre que no tengo un vestido que ponerme. Mis enemigos me llaman rico. ¿Yo rico? Santísima Virgen. ¿Porque tengo 2 o 3 propiedades pequeñas que me cuestan más de lo que producen? Es notorio que desde hace 6 años no he recibido un peso de mis arrendatarios. El poco dinero contante que tenía lo he prestado a gentes que no me lo devuelven. En fin, hasta el punto de que mi mujer no tiene a menudo con qué ir al mercado. Y sin embargo, señor, desde esta mañana a las 10, y no son sino las 12, ha encontrado usted esos sacos de oro en algunos rincones. El pobre loco contempló a mi prima con aire espantado. ¿Quién se lo ha dicho? Usted no lo ignora. Todo se sabe en este país. Se llega hasta a decir que usted tiene en su sótano un tonel lleno de oro. Virgen Santa, qué maldad, qué calumnia, ¿qué? Mis enemigos llegan a decir que tengo un tonel lleno de oro. Pero ya no me puedo contener, doña Carmen. Usted no lo cree, no es cierto. Señorita, esas son mentiras infames. No las crea. San José me harán perder la cabeza. El insensato cargó de nuevo sus sacos. Su cara adquirió una expresión de una locura sombría. Sus músculos se contrajeron, todos sus miembros temblaban. Se veía que sufría horriblemente. Ese mendigo, doblegado bajo el peso de su oro, se alejó tan presto como se lo permitía su fardo. Carmen, es usted muy mala. Será causa de que este desgraciado se vuelva loco de remate. Ah, qué gran pérdida sufriría el país. Un hombre semejante basta para deshonrar la ciudad donde ha nacido. ¿No es irritante ver a un millonario cubierto con los harapos de la miseria, acumular siempre para no gozar jamás y privar a los desgraciados de trabajo, enterrando sus riquezas? La ciudad tiene 5 o 6 individuos riquísimos, y a cuál de ellos más miserable. Son otras tantas sanguijuelas que chupan incesantemente el oro y la plata de la sociedad sin devolverle nada.
La indignación de Carmen era fundada. En los países donde el dinero como vehículo de trabajo está puesto al alcance de todos, los que tienen una industria por medio del establecimiento de bancos emisores de papel moneda, el avaro es un loco de quien todo el mundo ríe. Pero en los países atrasados donde el oro ha conservado todo su poder, el avaro es un enemigo público que detiene la circulación de la moneda y vuelve el trabajo oneroso aún imposible por la exorbitancia de sus exigencias. No se debe admirar, pues, que las masas explotadas por la avaricia de algunos se regocijen y apoyen con sus fuerzas a las extorsiones del poder. Se vengan de las que soportan cada día. La invención más fecunda de los tiempos modernos, quizá en resultados, es pues de la imprenta, la del papel moneda. Ha venido a poner un freno al poder del oro y a hacerle la competencia. Ha hecho siempre posible la adquisición de riquezas para el trabajo hábil y constante. En una palabra, ha aniquilado la usura y la esclavitud del talento. En todos los países donde el sistema de crédito público no ponga el dinero o la divisa que lo representa al alcance del trabajo, las gentes con dinero serán tan odiosas al pueblo como lo eran para los romanos y como los judíos eran para el pueblo de la Edad Media, y en todas las ocasiones se mostrará dispuesto a prestar su apoyo al poder que las despoja. Cuando acabamos las reflexiones provocadas por la avaricia del señor Ugarte, don Juan de Goyeneche se acercó a nosotros. Estaba deshecho hasta el punto de que creí que iba a caerse. Carmen lo invitó a entrar. Voy donde don Pío, dijo. Espero que él podrá prestarme dinero, pues de otra manera solo Dios sabe lo que le va a suceder a nuestra familia. Ustedes saben, señoras, que estas gentes, doña Carmen, no hay peligro que nos oigan, mire por la ventana si alguien nos escucha, han tenido la desvergüenza de imponer a nuestro venerable hermano el obispo 20,000 pesos. Mi hermana ha sido grabada con 5,000 y yo con 6,000. Así pues son 31,000 pesos arrebatados de un solo golpe a nuestra fortuna. Ah, Florita, ¿cuánto daría por estar en lugar de nuestro hermano Mariano? Él está tranquilo, goza apaciblemente en Burdeos de sus rentas. No es solo desde hoy que me arrepiento de haberle comprado todos los bienes que poseía acá, pero más que nunca desde esta revolución. Deploro la insigne locura que ha cometido al haberme encadenado a este país. Don Juan, dijo mi prima, todo esto no es sino una tempestad. Cuando haya cesado volverá a ser usted rey. Su hermano es aquí el primero con su dignidad, como lo es usted con sus riquezas. Esta posición eminente la encontrará en Francia, donde la abundancia de grandes fortunas no permite distinguir ninguna. Ah, doña Carmen, la ventaja de ser alguna cosa en un país de revoluciones cuesta demasiado caro para no preferir la oscuridad al vano goce de semejante distinción. Piense usted lo que nos ha costado cada aparición de un nuevo gobierno. El libertador Bolívar arrebató nuestra casa 40,000 pesos. El general Sucre 30,000. San Martín todo lo que mi hermano Mariano poseía en Lima. Y ahora son Nieto y Valdivia quienes han emprendido la tarea de arruinarnos. Primo, se necesita un poco de filosofía. Los billetes ganadores y los perdedores salen de la rueda de la fortuna. No se puede siempre coger los primeros. Su padre vino a este país sin nada y aquí acumuló grandes bienes. Su hermano don Manuel, hoy conde de Huaki, dicen que tiene 20 millones. Todo eso proviene del Perú. ¿Cree usted, don Juan, realmente que si su padre se hubiese quedado en Vizcaya, sus hermanos serían ahora uno obispo y el otro grande de España? Interrumpí a la maligna Carmen, que se complacía en torturar a este otro Ugarte. Primo, le dije, este dinero será fielmente devuelto. Mi tío Pío está convencido de ello y prestaría a este gobierno cuanto le pidieran. Entonces, Florita, dígame, se lo ruego, ¿por qué nuestro amable primo no le ha prestado sino 4,000 pesos cuando dicen que aconsejó a Valdivia que nos obligara a nosotros a prestar 31,000? Primo, no hay que prestar fe a los decires. Dicen también de usted cosas que no serían muy agradables para mi tío. Ay, pero Florita, convenga al menos que en esta desproporción es chocante. Todo el mundo sabe que don Pío es más rico que yo y... Don Juan, dijo Carmen, parece que es el día en que solo se encuentran pobres en Arequipa. Acabamos de ver pasar a Ugarte que no tenía zapatos en los pies. Se levantó, viendo que no era de Carmen quien lo detesta, de quien podría esperar el menor consuelo. Voy a ver, dijo, si don Pío quiere prestarme dinero. Y salió. Supongo, Florita,
que aquí encuentra excelentes tipos para poner en su diario. ¿Qué piensa usted de todos estos pobres millonarios? ¿No le parece que nuestro ilustre pariente Goyeneche es digno de compasión? Su padre llegó de Vizcaya con zuecos en los pies. Era tonto de capirote, lo que en todo tiempo es una cualidad para hacer fortuna. En aquella época feliz no se necesitaba mucho espíritu para ganar dinero. Ganó enormemente. Se casó con una prima de la abuela de usted, una señorita Moscoso, quien le llevó una rica dote. El uno y la otra, muy avaros, criaron a sus hijos en estos buenos principios e hicieron dar educación a los mayores, don Manuel y don Mariano, a quien usted conoce. Manuel se fue a España, sirvió como militar y obtuvo la confianza de no sé qué ministro, quien lo envió al Perú para sostener la causa del rey. Cuando esta causa se perdió, recibió la misión de recoger los restos del antiguo esplendor y trasladarlos a España. Ejecutó esta orden con tanto rigor como si hubiese nacido castellano. Sacó del Perú todo cuanto pudo, tratando a su propio país, donde su padre había hecho fortuna, como a un país conquistado. Nunca se ha sabido con exactitud cuántos millones arrebató a los peruanos, pero lo que hay muy cierto es que guardó unos 20 para sí. Usted ve, querida amiga, que nadie se arruina por los asuntos del rey. Fue don Manuel quien hizo nombrar obispo a su hermano, y Mariano ocupó también, por influencia suya, el puesto de juez en Lima. Este último fue arrojado por San Martín, quien se apoderó de todo cuanto poseía en Lima, y aunque todavía es rico, pues tiene 100.000 libras de renta, se ha hecho dar por el gobierno español una pensión de 20.000 francos a título de indemnización. No le hablo de los honores que han llovido sobre ellos, las cruces de San Juan, de Santiago, los títulos de conde de Huaki, de grande de España, etc. Y he aquí a este don Juan que viene a llorar miserias porque la República le pide 6.000 pesos. Que se vayan al diablo todos estos extranjeros que no acuden a un país nuevo sino para despojarlo, y después de burlarse de aquellos a quienes han arruinado, se retiran con su botín a las ciudades de Europa. Era evidente que Carmen sentía un gozo secreto en vengarse de aquellos avaros que habían criticado su manera de vivir, pero aceptaban sus cigarros de 2 centavos, sus comidas y sus fiestas. Insistía en hacerme regresar a la ventana, pero este espectáculo de avaricia en pugna con la opresión me repugnaba. Me mostraba la humanidad bajo un aspecto tan despreciable que resistía a las solicitaciones de Carmen. Al menos, Florita, venga a ver al viejo vecino Hurtado. El buen hombre hace cargar estoicamente sus 6.000 pesos por su asno. Ese es filósofo. Veamos lo que nos va a contar. Me dejé llevar por la curiosidad de saber lo que pensaba el viejo filósofo al dar sus pesos. Bravo, padre Hurtado. Por lo menos usted no se fatiga en cargar sus sacos hasta la municipalidad. Carmen, el filósofo no debe doblegarse sino bajo el peso de la sabiduría. Mi asno está destinado para cargar los fardos, y no veo por qué el oro y la plata sean, por excepción, transportados exclusivamente por los hombres cuando el hierro, el cobre y el plomo, metales mucho más útiles, se llevan sobre bestias de carga. Vecino, veo que procede usted de buena gracia, lo que es fácil cuando como usted se posee un tapado. Pero los desgraciados como don Pío de Tristán, Juan de Goyeneche, Ugarte, Gamio y otros no pueden, usted comprende, resignarse tan fácilmente. Sí, Carmen, usted tiene razón. Tengo un tapado, pues la verdadera sabiduría es más inagotable aún que la tumba más rica de los antiguos incas. La sabiduría, vecino, la sabiduría es cosa preciosa. Convengo en ello. Mas le aseguro que yo podría ser tan sabia como uno de aquellos sabios griegos o romanos, cuyos nombres nunca he conocido, y todo eso no me pondría una onza en el bolsillo. Usted lo cree así, hija mía, y ese es precisamente su error. Padre Hurtado, usted me va a hacer rabiar nuevamente. Sucede lo mismo cada vez que converso con usted. No va a tratar de probarme que su sabiduría es la que ha proporcionado los medios de comprar las 7 u 8 casas que posee en la ciudad, su hacienda y su ingenio azucarero, que es con su sabiduría con lo que ha criado a sus 11 hijos, les ha dado educación y dotado a sus hijas, que es con su sabiduría lo que puede sostener a su hija religiosa de Santa Catalina con un lujo que escandaliza a toda la comunidad, y puede hacer ofrendas a los conventos y construir una iglesia en el pueblo donde está su hacienda. Ah, déjeme tranquila con toda su sabiduría, por Cristo. A este precio todo el mundo sería sabio. Sí,
Las disposiciones para la sabiduría hubiesen sido concedidas a todo el mundo, pero he observado atentamente por todos lados sin descubrir ningún sabio. Y no veo sino locos. Adiós, vecina. Mi querida señorita Florita, puesto que se siente mejor, venga a visitarme. Tengo todavía muchas cosas curiosas que mostrarle en mi gabinete. Usted tiene todo, mi querida niña, para llegar a la sabiduría. Por eso me gusta tanto conversar con usted. Y se alejó. Que el cielo te confunda, viejo loco, con tu sabiduría, exclamó Carmen. Cada vez que ese indio viejo me habla, me hace poner la carne de gallina. Tiene un tapado, estoy tan segura de ello como de tener mi cigarrillo en la mano. Lo explota desde hace 70 u 80 años, pues ese sambo ha sobrevivido a los más viejos. Su tesoro le da para construir casas, iglesias e irrigar su hacienda. Compra para su hija la religiosa los objetos más costosos que traen los barcos de Europa, y el viejo hipócrita tiene el cinismo de venir a predicar la sabiduría. A mí, que desde hace 20 años soporto con una verdadera filosofía todo género de privaciones, y no tengo a veces ni para comprar un par de medias de seda. En verdad, Florita, estas son cosas que me irritan. No concibo cómo no ha tomado usted la palabra para demostrarle que usted no se engaña y que se corre el riesgo de ser mal recibido cuando poseyendo un tapado se viene a hacer una ostentación de sabiduría ante las que no tienen un centavo. Mi tío me mandó buscar y me dirigí a su casa. A pesar de la carta dirigida a la familia, don Pío continuaba demostrándome una entera confianza. Me hablaba de sus inquietudes más secretas y me consultaba, sobre todo, con un abandono y una amistad que yo misma no sabía cómo explicar. ¿Temía mi resentimiento y quería paralizar sus afectos? Estaría tentada de creerlo. Yo podía, con mis relaciones, hacerle algunos servicios y cuando una persona puede serle útil, por humilde que sea, don Pío tiene un talento particular para servirse de ella, así como para adormecer los odios de sus enemigos. Desde los últimos acontecimientos, la ciudad había cambiado por completo de aspecto. De la calma monótona, del fastidio abrumador anteriores a la revolución, acababa de pasar a una agitación extraordinaria, a un movimiento y alboroto perpetuos. El gobierno, que se había organizado en nombre de Orbegoso, debía emplear las sumas recibidas de los propietarios en poner en pie un ejército bastante fuerte, capaz de resistir al de Bermúdez. Yo estaba al corriente de todo cuanto sucedía en la comandancia general. Althaus, con su franqueza y el deseo que se sentía de poner en ridículo a sus ilustres jefes, me repetía hasta los más pequeños detalles. La presunción, la incapacidad, la incuria de esos hombres rebasaban todo lo que se podía suponer. Manuel, por su lado, me confiaba lo que Althaus no podía saber, de suerte que yo era la mejor informada del país. Si Nieto y Valdivia hubiesen estado por sus talentos al nivel de su posición política, ciertamente habrían podido, con orden, economía y actividad, satisfacer las necesidades del momento con las enormes sumas extorsionadas a los desgraciados propietarios. Pero el dinero obtenido sin trabajo se gastaba con prodigalidad. No hubo falta ni extravagancia que no cometieran estos señores. Si llegaba un barco a Islay, el general hacía preguntar enseguida, con gran énfasis, qué armas y municiones traía y daba el orden de comprar inmediatamente los sables, fusiles, pólvora, balas, géneros, etc., que podían encontrarse a bordo. Valdivia no actuaba con más tino sin olvidar, no obstante, sus intereses personales. Fundó en Arequipa un periódico cuya redacción costaba muy caro, pero él era el redactor en jefe con 1,000 pesos de sueldo al mes, fuera del precio que recibía por cada artículo que publicaba. Apenas había transcurrido un mes desde la publicación del famoso bando, cuando un día entró Althaus en mi cuarto, riendo sin poderse contener. ¿Qué puede provocar así su hilaridad, primo? Apuesto que nuevos errores del generalísimo. Cuéntemelos pronto para reír junto con usted. Florita, he reído tanto desde esta mañana que, palabra de honor, creo estar enfermo. ¿Pero qué cosa es? Dígame. Ay, pues figúrese. Perdón, prima, no podré contarle. Esto es increíble. Esta página de su diario será curiosa. El bribón de Nieto.
Te perdono el no poder comprender la más sencilla figura de geometría. Cuando se hace reír a los viejos matemáticos como me has hecho reír desde esta mañana, se debe estar dispensado del saber que 2 y 2 son 4. Bueno, Altaus, me voy a incomodar. Hemos convenido en que yo sería la confidenta de los goces, así como de las tribulaciones. Quiero reírme a mi vez. Sepa pues, querida prima, que esta mañana nuestro amable y previsor general me hizo decir que fuese a arreglar lo que él llama su gran almacén y es sencillamente la capillita que comunica con la prisión. Después del desayuno, llevé conmigo a 2 hombres y fui a ese santuario donde hasta entonces se me había prohibido la entrada. No era sin razón que me hacían tanto misterio. Adivine, querida niña, lo que encontré en aquel almacén. Ah, pero qué sé yo, ¿sables? ¿Fusiles? Sí, sables, pero no adivina usted en qué número. Hay en el almacén 2.800 sables acabados de comprar y yo desafío a Nieto a reunir 600 u 800 hombres bajo sus órdenes. Hay 1.800 fusiles. ¿Y qué fusiles? Ah, no hay peligro. No matarán a sus hermanos con esos fusiles fabricados en Birmingham. Ahí no cuestan sino 22 francos. Es verdad que son de fabricación inglesa y baratos, pero un inocente Rodrigón será más temible que 10 de estos fusiles. Y los sables, ¡oh! Serían excelentes instrumentos para cortar nabos. No le hablo de las piezas de tela azul, color de los granaderos franceses, y de los millares de cinturones, de los tajalíes que encontré en un rincón, sin ver por ningún lado una sola cartuchera. Que el diablo me lleve, pero hay que creer que las palomas mensajeras han llevado las noticias de la Revolución de Lima a estos jocosos capitanes ingleses y franceses para que hayan venido a infestar el Perú con todos los desperdicios de sus tiendas. ¿Cree usted que todas esas armas están arregladas en el orden exigido para su conservación? ¿Que los fusiles, por ejemplo, habían sido dispuestos en forma de prevenir que se enmohezcan? De ninguna manera. Todos los objetos del almacén arrumados en la vieja capilla donde el agua cae por todo lado han sido arrojados como manojos de heno. Pero no importa, mojados o no, esos perros de fusiles no ladrarán jamás. Vamos, bravos burgueses de Arequipa, actualmente debéis estar contentos. Si se toma vuestro dinero, podéis tener a lo menos la satisfacción de verlo útilmente empleado. Allí tenéis un gran almacén donde el número de sables es mayor que el de los soldados que podéis armar, donde tenéis rimeros de paño azul, cuando no hay ni sastres para coser los vestidos y una abundante cantidad de tajalíes. En cuanto a las cartucheras, el capitán se las ha vendido a Santa Cruz. ¡Ah! Es delicioso. Diga Flora, cuando le describe en Francia esas mascaradas peruanas creerán que usted oscurece el cuadro. 2.800 sables para 600 soldados que no tienen zapatos en los pies ni morriones en la cabeza, a quienes, en fin, les falta todo. Bravo, general. Creo que entiendes de todo esto admirablemente. Qué cuidadoso proveedor había sido. Los del gran ejército daban a los soldados zapatos que les duraban 8 días, pero tú, fina flor de proveedores, le habrías dado 3 sables en lugar de un par de zapatos. Altau se quedó más de 2 horas haciendo bromas sobre los hechos y dichos de los ilustres jefes de la República, y esto con una originalidad tal como para reír tanto como él. Florita, cuéntele a don Pío en gran confianza todo cuanto acabo de decirle. No me molestaría si lo supiese, pero no quiero que lo sepa por mí. Altaus debería aconsejar a esas gentes. Usted ve bien que no tienen idea alguna de lo que deben hacer en las graves circunstancias en que su ignorante temeridad los ha colocado. ¿Darle consejos? Ah, Flora, se ve que no conoce aún el espíritu de las gentes de este país. Son tan necios y presuntuosos que creen tener la ciencia infusa. En los primeros años de mi estancia en América me apenaba como usted verlos cometer tantas faltas y les advertí en franqueza que si obraban de otra manera las cosas irían mejor. ¿Sabe usted lo que me sucedió? Me suscité enemigos implacables entre todos esos imbéciles. Desconfiaron de mí. Me hicieron misterio de todo, como usted ve que me han hecho con las armas, y sin la necesidad urgente que tenían de mis conocimientos, me hubiesen arrojado como un hombre abominable. Tuve que sufrir mucho al principio con tales gentes, pero al fin adopté mi partido y sin inquietarme más les dejé hacer sus tonterías y me contenté con hacer bromas, pues durante mi estada en Francia conocí el poder del ridículo cuando se emplea oportunamente y con habilidad.
Pero Altaus, todo cuanto me acaba usted de decir es muy alarmante. Semejantes extravagancias tendrán consecuencias desgraciadas para los habitantes de Arequipa. Si Nieto compra así todas las vejeces de los capitanes europeos, se verá obligado a recurrir a nuevas extorsiones y por la manera como proceden, éstas se repetirán sin cesar. Será como usted dice, el audaz monje Valdivia prepara ya su segundo bando. Esta vez, don Pío no se le escapará. Ugarte y Gamio van a ser esquilmados, pero sobre todo van a golpear sobre el obispo y su casa. Señores burgueses, ¿queréis república? Bien, amigos míos, vamos a mostraros lo que cuesta una república. Aldao se dedicó a ridiculizar este sistema de gobierno. El absolutismo estaba en el alma del barón de Altaus y los resultados que tenía delante de los ojos no eran a propósito para convertirlo a la organización republicana. Las ciudades de América Española, separadas unas de otras por inmensas extensiones de territorio sin cultivo y sin habitantes, tienen todavía pocos intereses comunes. La necesidad más urgente era dotarlas de organizaciones municipales proporcionadas al adelanto intelectual de sus poblaciones y susceptibles de progresar con ellas y unirlas por un lazo federal que sería la expresión de las relaciones existentes entre estas ciudades. Pero para liberarse de España fue preciso levantar ejércitos y, como sucede siempre, la potencia del sable ha querido dominar. Si las poblaciones de estas repúblicas estuviesen aproximadas, se encontraría más unidad de aspiraciones y no presentarían, después de 20 años, el espectáculo aflictivo de guerras renacientes sin cesar. El gran acontecimiento de la independencia ha engañado todas las previsiones. Inglaterra gastó sumas enormes en provocarla. Y desde que la América española es independiente, el comercio inglés hace operaciones ruinosas. El sentimiento que se explotó para excitar a estos pueblos a sacudir el yugo de España no fue el amor de una libertad política, deseo que estaban muy lejos de sentir, ni el de una independencia comercial, que las masas eran demasiado pobres para poder gozar. Se puso en juego contra los españoles el odio, alimentado por las preferencias de que eran objeto. Con los ojos fijos en los prodigios que la libertad ha hecho florecer en la América del Norte, se admira uno de ver a la del Sur presa por tanto tiempo de las convulsiones políticas y de las guerras civiles, y no se presta suficientemente atención a la diversidad de climas y las diferencias morales de los pueblos. En América del Sur, las necesidades son restringidas y fáciles de satisfacer. Las riquezas están también repartidas con mucha desigualdad y la mendicidad, compañera inseparable del catolicismo español, es casi una profesión. Existían en el Perú, antes de la independencia, inmensas fortunas hechas en los empleos públicos, en el comercio y en especial en el comercio interlope, así como la explotación de las minas. Un número muy pequeño de estas fortunas tenía su origen en el cultivo de las tierras. La masa de la población estaba cubierta de harapos y no ha mejorado su suerte desde entonces. Mientras tanto, en la América inglesa, las costumbres y los usos se habían formado bajo el imperio de las ideas liberales, políticas y religiosas. Las poblaciones estaban cercanas, habitaban en un clima que suscita muchas necesidades, conservaron las costumbres laboriosas de Europa y como la riqueza no se adquiría, salvo por el cultivo de las tierras y el comercio regular, hubo bastante igualdad en su distribución. Puede uno sorprenderse de que, según las reglas de la prudencia humana, todas las gentes ricas no evacuaran América al mismo tiempo que el gobierno español. Era evidente que iban a ser las víctimas de todas las conmociones. Sus riquezas, en efecto, han alimentado las guerras y éstas no cesarán sino cuando ya no haya grandes fortunas que expoliar. La explotación de las minas disminuye cada día, muchas a consecuencia de las guerras que se han inundado. Cuando la tranquilidad se restablezca, los habitantes se encontrarán obligados a entregarse casi por completo al cultivo de la tierra. Ese trabajo civilizador hará nacer gradualmente entre ellos las ideas de orden y de libertad racional. En cuanto a la noticia de los acontecimientos de Lima llegó a Arequipa, los hombres que hicieron pronunciarse a la ciudad a favor de Orbegoso
no estaban movidos por el amor del bien público, ni porque estimaran que este presidente valía más que sus competidores. Vieron la ocasión de apoderarse del poder, de llegar a la fortuna, y se apresuraron en aprovecharla. Valdivia ejercía gran influencia sobre el general Nieto y lo empujó a tomar el gobierno militar de todo el departamento. Él mismo, bajo los auspicios del general, se puso a la cabeza del gobierno civil y distribuyó entre sus paniaguados todos los empleos. Esos dos hombres, o más bien Valdivia solo, dirigieron todos los asuntos durante 3 meses hasta la llegada de San Román. El monje Valdivia, nacido con eminentes talentos, fue educado en el más famoso convento de Arequipa, el de los jesuitas. Su aptitud, su prodigiosa inteligencia y la audacia de su carácter lo elevaron sobre la multitud de alumnos y atrajeron todas las miradas. El sacerdote Luna Pizarro lo tomó bajo su protección inmediata, lo tuvo en su casa, lo nombró su secretario y le prodigó todos sus cuidados hasta completar la educación del joven de quien contaba servirse algún día. Valdivia se convirtió pronto en confidente de Luna Pizarro. Este lo inició en todos sus proyectos de ambición. Los dos sacerdotes hicieron un pacto y unieron sus respectivos medios de acción para llegar uno y otro al poder. Luna Pizarro aspiraba al obispado de Arequipa, lo que le hubiese dado el poder eclesiástico y cerca de 100,000 pesos de renta. Todos sus manejos tendían hacia esa posición eminente. Valdivia era un hombre de cerca de 36 años. Desde hacía 15 venía observando el curso de los acontecimientos y la marcha de la opinión. Reconoció que los tiempos del poder civil habían llegado y que el pueblo, a pesar de su excesiva beatitud y superstición, concedería naturalmente más autoridad a los agentes nombrados por él mismo, a los depositarios de su voluntad, que a los sacerdotes impuestos por un poder exterior. El catolicismo comenzó a declinar desde el día en el que, abandonando la elección popular, el sacerdocio no quiso recibir sus funciones de la conciencia de los pueblos, sino de los reyes y de los príncipes de la Iglesia. Esta religión se detuvo desde entonces y, al cesar de progresar a la par que las naciones, ha sido abandonada sucesivamente. Esto sucederá en el Perú y ocurrirá en todas partes si no se armoniza con los adelantos del pensamiento humano. Valdivia entró en la carrera civil, se hizo abogado, escritor y periodista, sin dejar de ser sacerdote. Se puso así en situación de aprovechar de todos los acontecimientos, reservándose el cubrirse, en caso necesario, de su carácter sacerdotal y servirse de éste, según las circunstancias, como medio de agresión. Luna Pizarro, diputado por Arequipa ante el Congreso Nacional, intrigaba en Lima y aprovechaba todas las ocasiones para fomentar las discordias, excitar el desorden y provocar las revoluciones, mientras que en Arequipa Valdivia hacía, como sacerdote, las predicaciones más furibundas contra el obispo. Irritaba contra él a toda la población y, arrastrándolo por el lodo, le quitaba todo el prestigio y respeto con el que el prelado había estado rodeado hasta entonces. El monje tenía tanto espíritu, lógica y vehemencia que cada artículo lanzado en su periódico contra el obispo le hacía a éste perder uno de sus miembros, como decía Altaus. Pero si la voz del impetuoso Valdivia tuvo tanto poder contra el obispo, fue porque había mucho de verdad en sus ataques. Valdivia y Luna Pizarro no se mostraron más duros e implacables contra el prelado de lo que éste había sido durante 12 años con los desgraciados a quienes los deberes de apóstol, las condiciones que la ciudad le había impuesto y, en fin, las consideraciones sociales y religiosas le exigían como rigurosa obligación consolar. Don José Sebastián de Goyeneche ocupaba desde hacía 14 años la sede episcopal de Arequipa. Obtuvo esta alta dignidad mediante la todopoderosa influencia que en los asuntos del Perú tenía su hermano don Manuel, conde de Huaqui, muy en favor entonces de la corte de Fernando. El obispado de Arequipa producía anualmente cerca de 100,000 pesos, pero el obispo estaba obligado, según las disposiciones impuestas por la ciudad, al concederle esta suma, a distribuir entre los pobres una parte de ella.
Esta obligación, que sería injuriosa para el carácter apostólico de un obispo si la caridad fuese infalible, la virtud de los prelados nombrados por las Cortes, fue para los desgraciados de Arequipa una garantía insuficiente de la beneficencia del señor de Goyeneche. Ya he dicho que el vicio dominante de esta familia es la avaricia. En el obispo llegaba a una escandalosa exageración. No solo privaba a los pobres de las limosnas que tenían derecho sobre su enorme renta, sino que aún cometía diariamente actos de la más irritante dureza. Una pobre viuda desprovista de todo recurso fue a solicitar un socorro y el obispo le hizo dar 1 real, 14 céntimos. Un padre de familia se fracturó un miembro y le envió una limosna de igual valor. Una señora pobre, de muy alto nacimiento, que había perdido a una hija a quien amaba tiernamente, fue un día donde el obispo y le rogó darle 3 pesos, 15 francos, que le faltaban para colocar una modesta piedra sobre la tumba de su hija. El obispo se los negó. Cuando mi abuela murió, todos los pobres siguieron el cortejo hasta el cementerio y repetían llorando: perdemos a una mujer que nos daba en un mes más que el obispo en todo el año. Esta horrible avaricia trajo sobre él y sobre su casa el desprecio público a tal punto que se había hecho proverbial decir, cuando alguno cometía una mezquindad: esa la Goyeneche. Pero si su extrema avaricia privaba de estimación y de afecto a toda la familia, ésta procuraba, con un exterior lleno de afabilidad, de cortesía y de modestia, conciliarse en respeto de todos. El mendigo desarrapado, a quien se le negaba una limosna, se sentía honrado al ser saludado por un prelado cubierto de seda carmesí, que llevaba una cadena de oro al cuello, una hermosa sortija en el dedo, e iba seguido por 4 sacerdotes ricamente ataviados. La hermana era también graciosa para con todo el mundo, e igualmente los hermanos. Bajo esa apariencia de rústica sencillez, todos ellos apreciaban con suficiente exactitud el corazón humano para conocer el valor que se debía atribuir a las cortesías que bajan de lo alto, y creían deber ofrecerlas en compensación de las virtudes que carecían. Valdivia, al atacar al obispo, golpeaba en el punto preciso y produjo un efecto correspondiente a la gravedad de sus acusaciones. Publicó en su periódico una serie de artículos en los cuales describía la avaricia del prelado con los colores más odiosos, y cuando exaltó hasta el colmo la indignación pública, probó que durante toda la duración de su episcopado, el señor de Goyeneche había distribuido anualmente a los indígenas de la ciudad o los curas del campo solo 1,000 pesos, mientras que debía haber empleado 14,000 en ese objeto de los 100,000 que la ciudad concedía a su obispo. Después presentó la cuenta de las sumas robadas a los pobres y demostró que, en el curso de 10 años, les había sustraído una suma que ascendía, con sus intereses, a 200,000 pesos, más de 1,000,000 en nuestra moneda. El monje pedía a gritos que se esforzase al obispo a la restitución. Todo el mundo, hasta los amigos de la familia Goyeneche, no podían dejar de reconocer la verdad de los cálculos de Valdivia y las conclusiones deducidas de ellos. Por toda respuesta, los Goyeneche vociferaban sobre la irrelevancia y el escándalo de semejantes ataques y se negaban a entender el asunto de manera diferente. Valdivia no abandonó su presa y persiguió al obispo con una constancia y una fuerza de lógica que redujeron a silencio a los tímidos defensores del prelado. El propósito del audaz monje era el de hacerlo comparecer ante el tribunal de alta jurisdicción con una acusación de peculado. El señor de Goyeneche, de salud precaria, había sucumbido ante la vergüenza de semejante proceso o se vería obligado a renunciar. Una vez abatido el árbol, Valdivia correría a las ramas y Luna Pizarro podría tomar sus medidas para ocupar la sede ya vacante. Al organizar el nuevo gobierno, Valdivia había colocado bajo sus órdenes agentes nulas en extremo, con el fin de paralizar toda oposición y tener constantemente a su disposición dóciles instrumentos. Nombró prefecto a don Manuel Cuadros, hombre incapaz, pero que tenía a su favor la recomendación del odio implacable que sentía hacia los Goyeneche. El señor Cuadros había pedido en matrimonio a la señorita Goyeneche. Esta señorita, a quien la fortuna hacía exigente, había ya rechazado numerosos pretendientes. El señor Cuadros fue, según creo,
el 20º despedido. Ella se enfadaba con cada nueva propuesta que se le hacía y decía en alta voz que no concebía como hombres que tenían por toda fortuna 60,000 u 80,000 pesos solamente, osaran venirle a ofrecer un peso a cambio de una onza. El señor Cuadros de Osencio pertenecía a una familia muy antigua de Cádiz. Tan orgulloso como necio, furioso de ver que se medía su mérito por el número de pesos que tenía, se convirtió en enemigo irreconciliable de esta familia, y cuando se presentó la ocasión, la pobre Mariquita pagó muy caro el rechazo un poco altivo hecho al señor Cuadros. Como Altaus me lo había anunciado, Valdivia hizo aparecer su segundo bando un mes después del primero. Esta vez a mi tío se le impuso 6,000 pesos. Protestó, pero fue necesario pagar el mismo día. El bando decía que los retardarios serían reducidos a prisión. Al obispo se le impuso 30,000 pesos, a su hermano 6,000 y a su hermana igual suma, a Ugarte 10,000. Este último tuvo accesos de locura y su esposa se vio obligada a llevarlo al campo. El pobre Gamio casi muere. Una de mis primas, apellidada Gutiérrez, fue la única que demostró energía. Se encaprichó en no pagar y no la pudieron obligar a hacerlo. Toda la ciudad se hallaba en tal estado de exasperación que Nieto no se atrevía ya a salir por las calles. El audaz Valdivia, que desde hacía tiempo se vestía de paisano, juzgó prudente revestir la sotana. El hábito talar ha conservado aún la influencia sobre el populacho, y Valdivia se inquietaba muy poco del resentimiento de los propietarios. Después de haber impuesto esta segunda contribución, que no fue mejor empleada que la primera, se hizo una requisición de caballos, después de yeguas y de mulas, y al fin quitaron hasta los asnos. Todas aquellas exacciones agotaron a los desgraciados arequipeños. Las soportaban murmurando y sin tener el valor de libertarse, cuando la leva de hombres ordenada por el general Nieto llevaba al colmo sus dolores y su indignación. El pueblo peruano es antimilitarista. Todos aborrecen el estado del soldado y el indio mismo prefiere matarse antes que servir. En un principio los arequipeños se negaron rotundamente a obedecer la llamada del general. Valdivia recurrió entonces a la persuasión y en una serie de artículos publicados en su periódico supo interesar su orgullo con tanta astucia que todos los jóvenes se enrolaron voluntariamente. El hábil monje explotaba su vanidad e ignorancia, los comparaba con los espartanos, a los romanos, en fin, a los inmortales parisienses de 1830. Consiguió, por medio de adulaciones, excitar su emulación de tal modo que todos, jóvenes y viejos, marcharon en las filas de los defensores de la patria. Recuerdo que los artículos del monje comenzaban siempre así: Arequipeños, la República del Perú espera encontrar en vosotros defensores, pues no quiere ver su noble causa defendida por lo que se llama soldados. Otra vez les dijo: Arequipeños, vosotros sois todos libres. El jefe no es más que el subordinado. El subordinado es tanto como su jefe. Ya no hay soldados entre vosotros, solo hermanos, hombres libres, defensores de la patria, etc. En verdad, me decía Altaus, estoy tentado por creer como las viejas que ese monje condenado ha encontrado los cuernos del diablo que, según ellas, dan el poder de hacer milagros. En cuanto a mí, le estoy sumamente agradecido, pues aseguro que me saca de un gran apuro. El general, que es miedoso como una perdiz, me había dado el pesado encargo de registrar las casas para descubrir a los conscriptos que no querían presentarse. Ese trabajo no me cuadraba en lo absoluto. Soy hombre capaz de cargar sobre mis hombros a 3 de estos mozalbetes si los encuentro en los linderos de un bosque, pero forzar la entrada a una casa donde la anciana madre, la esposa llorosa y los hijos me hubiesen rodeado suplicantes, saltándome al cuerpo para acariciarme, no había podido resistirlo. Soy duro sobre el campo de batalla porque lo he aprendido a hacer y es una necesidad. Pero con los desgraciados que sufren y lloran, yo sufro y lloro también. Ah, primo, se pinta usted con esas palabras y me agrada usted así. Altaus, usted no está hecho para matar a los hombres. Florita, sin embargo, nunca he estado mejor que en Waterloo, y ahí maté a hombres. Por Dios, no me hable de su Waterloo.
Esa palabra me hace estremecer de horror. No puedo oírla sin estar penosamente afectada. Decía usted, primo, que el padre Valdivia ha conseguido que los conscriptos vayan voluntariamente, sin emplear con ellos la fuerza. Es un hecho muy cierto. Los llama Alejandros, Césares, Napoleones. Les habla en griego y en latín, y quizás si les dice en esas antiguas lenguas, malditos animales cobardes, etc. Pues que el diablo me lleve si uno solo de sus lectores sabe latín. Entre otras bellas frases que les recita, no tiene la desfachatez de decirles que en Europa, que el mundo entero los contempla, que en París van a estar envidiosos de su valor. ¿Qué sé yo de todas las paparruchadas que les dice? ¿No cree usted en su periódico y sus sublimes proclamas? Le aseguro que son piezas muy curiosas. Leo todo cuanto ese sacerdote escribe, pero evito hablar de ello porque me hace sufrir. Es imposible burlarse así de todo un pueblo con tanta impavidez. Ah, Florita, ¿por qué este pueblo es tan torpe como para dejarse engañar por ese intrigante? Estos imbéciles peruanos están tan hinchados de orgullo que tienen la estupidez de creer que sobrepasan en valor e inteligencia a los Alejandros, a los Césares y a los Napoleones. Pues bien, no tendrán sino lo que merecen. Es preciso que paguen su necedad. Soltarán el queso, el zorro se apoderará de él y se reirá en sus narices. Es usted muy buena en tener compasión de ellos. Ríase conmigo de sus tonterías. ¿Sabe que se organiza un cuerpo de guardias nacionales a imitación de París? Ay, creo, hermosa prima, que es por agradar a usted que desde su llegada todo se hace aquí según la moda parisiense, al uso de París. Este cuerpo de ejército se llama Los Inmortales. Es para reventar de risa. He venido hoy a rogarme que les dé algunas nociones de arte militar, tal como se iría donde un maestro de baile a decirle, enséñeme 2 o 3 lecciones de un paso de danza. Miserables burgueses. Algunas lecciones de arte militar, pero cuerda de tenderos. Hace 30 años que yo, nacido en los campamentos, estudio el arte de la guerra y no soy sino un aprendiz al lado de los grandes capitanes que han deslumbrado al mundo con su gloria. Ah, si mis antiguos camaradas del ejército del Rin me viesen haciendo maniobrar esas muñecas peruanas, ¿cómo se reirían? Dios mío, ¿cómo se reirían? Felizmente en Alemania no se ocupan en lo menor de los hechos y dichos de los inmortales peruanos. Con todo, deploro no haberme cambiado de nombre cuando llegué a este país. Ay, pero si parece usted tan humillado por dirigir a tales hombres, ¿por qué se queda entre ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero primero que me paguen los 150,000 pesos que me deben. Enseguida porque mi estado es el de ser soldado y aquí se baten. Oigo a veces algunos tiros de fusil y eso me recuerda a mis buenos tiempos. Ahora estoy un poco viejo para ir a enrolarme bajo el estandarte del Pachá de Egipto o bajo el del príncipe Otón. Por otro lado, en aquellos países no habrá de qué reír, mientras aquí me divierto como loco con todas las necesidades. Y eso es algo. Prima, el domingo usted verá al general. Felicítelo por su hermoso cuerpo de inmortales. Se siente muy halagado cuando usted habla de guerra con él y me pregunta a menudo lo que piensa sobre todos estos asuntos. A veces me provoca contestarle que lo considera a él como el primero entre los ignorantes. Ay, Altaus, los lobos no se devoran entre sí. Esté tranquilo, el domingo le diré que jamás he visto en París nada tan grandioso y tan magnífico. ¡Oh! Y lo creerá. Tal es el carácter del peruano, vanidoso, fanfarrón, crédulo, desbroza todo con la palabra y es incapaz de firmeza en la acción, como de perseverancia en una resolución valerosa. El movimiento tumultuoso de la ciudad, mis numerosas relaciones y mis conversaciones íntimas con mi tío, con Altaos y con Manuel me proporcionan una existencia variada y bastante ocupada, pero nada en esto interesa a mi corazón, y desde entonces un vacío espantoso, una tristeza indecible, se apoderaron de mí. Los seres de naturaleza amante no pueden vivir solo de agitación provocada por los acontecimientos exteriores, y necesitan afectos. Reconocí, aunque demasiado tarde, que empujada por el dolor, había cedido con imprudente facilidad a mi imaginación al venir a buscar en Perú una tranquilidad y una felicidad que sólo podía encontrar en el fondo de las dulces emociones que ya no me era permitido sentir.
joven todavía y pasando por soltera, hubiese podido esperar que un hombre me amara y se casara conmigo, aún privada de fortuna. Puedo decir, sin temor a desmentir, que muchos de estos señores de Arequipa me manifestaron con bastante claridad sus intenciones para tener duda a este respecto. Si hubiese sido libre, había compartido el cariño y aceptado con reconocimiento la protección de alguno de ellos. Pero sentía el peso de mis cadenas, aún a la distancia inmensa que me separaba del amo a quien pertenecía. Tuve que refrenar los impulsos de la naturaleza que Dios había puesto en mí y parecer fría, indiferente y a menudo hasta poco amable. Franca hasta la exageración, sentía la necesidad de desahogar mis penas y aunque deseaba verter mis lágrimas en el seno de un amigo, me era preciso aislar mi corazón en medio de mis semejantes y vivir en una reserva continua. Ciertamente estaba muy lejos de prever, cuando partí, las torturas que me haría sufrir mi papel de soltera. Los sufrimientos de a bordo estaban a lo menos endulzados por mi afecto hacia Chabrier, pero desde el instante en que rompí con él, prometí no tener esa clase de amistad con nadie. Era demasiado peligrosa para mí y para aquel que fuese objeto de ella. Yo no vivía. Vivir es amar y no tenía conciencia de mi existencia sino por este deseo de mi corazón que no podía satisfacer. Si para cambiar trataba de concentrar mis facultades amorosas sobre mi hija, percibía también el peligro de abandonarme a ese amor. No me atrevía a pensar en esta niña y sin cesar trabajaba en arrojarla de mi memoria, pues temía traicionarme al hablar de ella en la conversación. Ah, cuán difícil es olvidar 8 años de vida y sobre todo la calidad de madre. La menor de las hijas de Joaquina tenía la edad de mi hija. Era simpática, traviesa, y su lengua infantil me recordaba a mi pobre Alina. A este pensamiento mis ojos se llenaban de lágrimas. Quitaba los ojos de esta niña y me retiraba a mi cuarto en un estado de sufrimiento que solo una madre puede concebir. Ah, desgraciada, me decía, ¿qué he hecho? El dolor me volvió cobarde, desnaturalizada y huí, incapaz de soportar el peso. Dejé a mi hija al cuidado de gente extraña. La desgraciada criatura está quizá enferma, quizá muerta. Entonces mi imaginación me abultaba los peligros que podía correr, así como mis culpas hacia ella, y caía en una desesperación delirante. Todo lo que me rodeaba aumentaba mi dolor. No hablaba a los niños. Había deseado no verlos. Fui tan fría con los de mi tía y con los de Altaus que los pobres pequeños no se atrevían a hablarme ni aun a mirarme. Esta casa donde había nacido mi padre, que hubiese debido ser mía y en la que, sin embargo, era yo considerada como una extraña, irritaba las heridas de mi corazón. La vista de sus amos hacía presente en mi espíritu la odiosa iniquidad que cometían despiadadamente conmigo. El precio de su hospitalidad me era amargo, y no había penas ni peligros a los que no me expusiese en imaginación con tal de abandonar el antro en el cual había sido yo tan cruelmente expoliada. Francia se ofrecía a mis pensamientos con todos los dolores que ya había sufrido en ella. No sabía dónde huir ni qué hacer. No entreveía asilo ni reposo en ningún sitio sobre la tierra. La muerte, que durante tanto tiempo habría creído próxima y esperaba como beneficio de Dios, se negaba a mis votos y mi salud se había fortalecido. No había ninguna perspectiva a mis esperanzas, ninguna persona en el seno de la cual pudiese desahogar mi dolor. Una negra melancolía se apoderó de mí. Estaba silenciosa y meditaba los más siniestros proyectos. Tomé aversión a la vida. Era para mí un fardo cuyo peso me agobiaba. En esta circunstancia tuve que luchar contra una violenta tentación de destruirme. Nunca he aprobado el suicidio. Siempre lo he considerado como el resultado de la impotencia para soportar el dolor. Me parece tan natural el desprecio por la vida cuando se sufre que jamás he podido considerar esta acción sino como la de un cobarde. Pero el sufrimiento tiene sus iras y la inteligencia es a veces muy débil para resistir, cuando no tiene la fe por apoyo. Creí entonces en la razón humana. Lejos de caminar en la vida resignada a todo, buscando en los acontecimientos la vía que la providencia me había destinado, esperaba o me dejaba arrastrar por el dolor,
según me parecía el porvenir sereno o cargado de tempestades. Hube de sostener rudos combates para dominar este disgusto por la vida y esta sed de morir. Un espectro infernal me pintaba incesantemente todas las desgracias de mi existencia pasada, todas las que me esperaban todavía, y dirigía contra mi corazón su mano homicida. Pasé 8 días y 8 noches sintiendo ese abrazo de la muerte. Constantemente me parecía tener sobre mi cuerpo sus manos heladas. En fin, salí del largo combate dejando que ese poder infernal tomase posesión de mi espíritu. Me resolví también entrar en la lucha social y después de haber sido largo tiempo víctima de la sociedad y sus prejuicios, ensayar de explotarla a mi vez, vivir de la vida de los demás y ser como ellos, codiciosa, ambiciosa, implacable. Convertirme como ellos en el centro de todas mis acciones. No detenerme como ellos ante ningún escrúpulo. Estoy en medio de una sociedad en revolución, me decía. Veamos por qué medio podría yo representar un papel. ¿Cuáles los instrumentos del que sería preciso servirme? En esta época, sin creer en el catolicismo, creía en la existencia del mal. No había comprendido a Dios ni su omnipotencia y amor infinito para los seres a quienes creó. Mis ojos no se habían abierto todavía. No veía que el sufrimiento y el gozo son dos modos de existencia inseparables de la vida, que el uno atrae al otro inevitablemente y que es así como todos los seres progresan, como todos tienen sus fases de desarrollo por las cuales deben pasar. Y ciegos agentes de la providencia, todos tienen también una misión que cumplir, de la cual no podemos suponer que pueden apartarse sin rebajar la potencia divina. Pensaba que dependía de nuestra voluntad formarnos para cualquier papel que fuera. Yo solo había sentido hasta entonces las necesidades del corazón. La ambición, la codicia y otras pasiones ficticias no se habían presentado a mi espíritu, sino con una efervescencia de cerebros enfermos. Había aspirado siempre a una vida animada por tiernos afectos, a una modesta comodidad, y estos deseos me estaban vedados. Esclavizada a un hombre, ya lo he calificado, en una edad en que toda resistencia es impotente, nacida de padres cuya unión no había sido inscrita según las fórmulas legales, debía muy joven aún renunciar para siempre a las tiernas afecciones y a una vida por encima de la pobreza. El aislamiento era mi lote. No podía aparecer sino furtivamente en el mundo, y la fortuna de mi padre se convertía en la presa de un tío millonario. Colmada a la medida, me puse en abierta rebeldía contra un orden de cosas del cual yo era la triste víctima, pues sancionaba la servidumbre del débil y la expoliación del huérfano, y me prometí entrar en las intrigas de la ambición, rivalizar en audacia y astucia con el monje, ser como él perseverante, como él sin piedad. Desde aquel momento el infierno entró en mi alma. El infierno lo encontramos siempre que nos desviamos en la ruta trazada por la providencia y nuestros tormentos aumentan a medida que nos alejamos de ella. En vano intentamos cambiar nuestra naturaleza. Pocas personas, según creo, podrían manifestar una voluntad más fuerte que aquella con que Dios había dotado, y sin embargo, con la firme intención de endurecerme y de ser ambiciosa, no pude conseguirlo. Puse toda mi atención en Valdivia, lo estudié, y comprendí su ardiente deseo de dominación y su odio contra el obispo. Pero ninguno de estos sentimientos pudo penetrar en mí. Sentía que la existencia del monje me sería antipática. Me puse en el sitio de Aldaus y reconocí que las fuertes emociones tras las cuales corría me causarían horribles dolores. En cuanto a mi tío, jamás pude comprender qué gozo podía sentir en emplear su vida en sordas intrigas y en miserables pequeñeces. No dejé de persistir en los designios que me había formado, no solo en entrar en el movimiento político, sino aún de representar un papel principal. Tenía ante los ojos, para animarme, el ejemplo de la señora Gamarra, quien se había convertido en el árbitro de la República. Gamarra y su esposa no habían derrotado a Orbegoso sino para reinar bajo el nombre de Bermúdez. La señora Gamarra dirigía a todos los asuntos, mandaba a los ejércitos y bajo los nombres de Bermúdez y de Orbegoso la lucha iba, de hecho, a empeñarse entre la señora de Gamarra y el monje Valdivia. Es preciso suplantar a este último, reunir en torno mío a los principales partidarios de Orbegoso. Solo por la potencia del sable se puede triunfar en semejante proyecto.
Tenía un pesar excesivo de verme obligada de recurrir al brazo de otro cuando me sentía capaz de actuar por mí misma. Debía aplicarme a encontrar un militar que, por la energía de su carácter y su influencia sobre los soldados, fuese propio para secundarme. Le inspiraría amor, fomentaría su ambición y me serviría de él para emprenderlo todo. Me puse seriamente a estudiar los oficiales que venían a casa de mi tío y aquellos con quienes conversaba familiarmente todas las tardes en casa de Althaus. Sin embargo, no había podido destruir todo mi ser hasta el punto de que los buenos principios que había en mí no se irguiesen contra la carrera que me obstinaba en querer lanzarme. Asaltada por siniestras reflexiones cuando estaba sola, me representé las numerosas víctimas a quienes habría de inmolar para lograr apoderarme del poder y conservarlo. Trataba en vano de hacerme ilusiones con los grandiosos planes de felicidad pública con que construía mi quimera. Una voz secreta me preguntaba quién me habría revelado la certidumbre del éxito para intentar su realización al precio del asesinato, y si podía acusar de las desgracias de mi posición a las personas cuya pérdida me veía obligada a conjurar. Veía ya levantarse contra mí los manes de mis antagonistas decapitados. Mi corazón de mujer se oprimía, mis cabellos se erizaban sobre la cabeza y sufría el suplicio anticipado de los remordimientos. Si después de haber soportado por toda la noche el tormento de mis reflexiones lograba calmarme y volvía a la irresolución, bastaba una palabra de Althaus o de Manuel para determinarme nuevamente y se renovaban los combates de la víspera. En vano trataba de huir de las conversaciones sobre política. En casa de mi tío la política era el tema de todas las charlas. En casa de Althaus no se hacía otra cosa y su mujer se ocupaba de ella con ardor. Cada día Manuel venía donde mí. Todas las demás personas a quienes veía solo me hablaban de los asuntos de la República. Era que sus asuntos interesaban a los individuos en lo que éstos tenían de más claro. Carmen era la única que evitaba, tanto como podía, hablar de este tema. Me repetía a menudo: Florita, ¿qué necesidad tenemos nosotras las mujeres de ocuparnos de los asuntos del Estado si no podemos ocupar ningún cargo? Desdeñan nuestros consejos y nuestros grandes personajes no nos juzgan aptas sino para servirles de juguete o de amas de llaves. Encuentro que usted y Manuela son más que buenas en atormentarse por las tonterías cometidas por ese monje intrigante y ese general imbécil. Déjelos que se batan. Al paso que van, dentro de 3 meses no quedará un peso en todo el Perú con que pagar la tropa, y entonces el combate se acabará por falta de combatientes. Cuando no sabía cómo escapar al tormento interior que me agitaba violentamente y a las oportunidades de las conversaciones políticas, iba en busca de mi prima Carmen y le rogaba acompañarme a pasear por las afueras de la ciudad. Carmen fue conmigo de una complacencia inagotable que siempre tendré gusto en recordar. Cedí a mis instancias, aunque esto fuese para ella un trabajo pesado. Como en Arequipa no hay paseos, las mujeres no tienen costumbres de salir. El cuidado que tienen con sus pies contribuye también a hacerlas sedentarias, pues temen hacerlos engrosar con la marcha. Nuestros paseos favoritos eran el molino del río en el que entrábamos algunas veces. Me gustaba examinar esa fábrica rústica que en su conjunto estaba muy lejos de igualar a los nuestros. Otro día visitamos el molino de chocolate situado al lado del de harina. Encontraba ahí con placer los progresos de la civilización. Veía moler el cacao, triturar el azúcar y mezclar todo para formar el chocolate. La máquina había sido importada de Inglaterra. Era muy grande y movida por agua. El dueño de aquel establecimiento me demostraba mucha consideración. Lo había conquistado por el interés que demostraba al hacerle preguntas sobre su máquina y por la atención que prestaba a sus explicaciones. Salía siempre de allí con una pequeña provisión de muy buen cacao y un lindo ramo de flores que su galantería me obsequiaba. Cuando el río estaba bastante bajo para que lo pudiésemos atravesar, saltando de piedra en piedra o haciéndonos cargar por nuestras negras, pasábamos al otro lado para trepar por la colina al pie de la cual corre el río y domina el valle de Arequipa. Al llegar a la cima nos deteníamos. Sentada cerca de Carmen y según el uso del país con las piernas cruzadas como los orientales, encontraba un encanto inefable en quedarme así durante horas enteras, sumida en un dulce arrobamiento,
conversando con Carmen mientras ella fumaba su cigarro. Dígame, querida Florita, ¿tienen en su bella Francia un valle como este? No, prima, no creo que exista en ningún país un valle más pintoresco, una ciudad más caprichosamente situada y volcanes con tonos más melancólicos, con proporciones más gigantescas y con aspecto más poético. Y todo eso, Florita, deja fría y estéril el alma de los arequipeños. Nunca que yo sepa un arequipeño ha hecho un verso. Pero, prima, piense que para comprender todas las bellezas que nos rodean, y para que nuestra alma esté profundamente emocionada, no debemos entregarnos a las agitaciones del mundo. Y es preciso, si se quiere pintar estas bellezas, cultivar la inteligencia, ejercitarse en el manejo del idioma y leer buenos libros. Antes de que sus arequipeños hagan versos, será preciso que haya escuelas donde puedan aprender a leer, donde pueda formarse el gusto por la lectura de Homero y Virgilio, de Racine y Byron. Entre ustedes, solo las personas de la primera sociedad saben leer, y aún así solo han leído el catecismo, sin intentar siquiera comprenderlo. Las altas facultades intelectuales son muy escasas cuando todo un pueblo no está llamado a gozar de las ventajas de la instrucción, y no aparecen sino muy pocos hombres de élite. Participo de su opinión, pero ¿por qué no se establecen escuelas por todas partes? Con las sumas que ese monje acaba de arrancar a todos estos avaros se podría dar instrucción a todo el Perú, y nuestros gobernantes lo emplean para hacer matar a los hombres. Ahí tiene Florita. Cuando pienso en esto, ceso de creer en Dios. Prima, si Valdivia emplease el dinero que arrebata a los propietarios en fundar escuelas para los jóvenes de uno u otro sexo, en hacer caminos para transportar los comestibles entre todas las ciudades de este territorio y en fomentar la industria agrícola, manufacturera y las demás cosas útiles para la prosperidad del país, ¿aprobaría usted su conducta? Ay, hermosa pregunta. No solo la aprobaría, sino que me posternaría ante él y vendería hasta mi último chal para contribuir a elevarle una estatua. Lo que dice usted es muy hermoso. Confieso, prima, que no habría creído usted capaz de tanta abnegación por su patria. Usted podría proceder así porque tiene un buen sentido y comprende muy bien que la prosperidad de un país es la de todos los individuos que lo habitan, pero la mayoría de los peruanos vería eso con buenos ojos. Sin duda, Florita, la gran mayoría lo aprobaría, pues como usted lo repite sin cesar, el buen sentido está en las masas. Los ambiciosos y los intrigantes serían los únicos descontentos al ver emplear el dinero en cosas útiles. Ávidos de los bienes de los demás, están siempre dispuestos a fomentar los disturbios. Encuentran la ocasión de enriquecerse sin trabajo en el despilfarro de los dineros públicos y salen de la dificultad aplaudiendo los desórdenes de que se aprovechan. Estos hombres forman sin duda alguna el número más pequeño, pero con todo dirigen los negocios y arruinan a nuestro desgraciado país. Cuando en nuestras conversaciones Carmen me hablaba de las desgracias de su país, mis dolores se redoblaban. Era evidente para mí que si una persona dotada de un alma generosa y fuerte lograba apoderarse del poder, las calamidades tendrían un término y un porvenir de prosperidad se abriría en esta infortunada comarca. Pensaba en todo el bien que podía hacer si me hallaba en el sitio de la señora Gamarra y me decidía más que nunca a intentarlo. Entre los militares que venían a casa de mi tío o a la de Altaus, solo había encontrado uno que podía corresponder a mi designio, y aunque era el que me inspiraba más repugnancia, no había vacilado un instante en tratar de inspirarle amor. Tan penetrada me hallaba en la santidad del papel que podría representar. Pero debo decir que Dios me preservaba para otra misión. Este oficial era casado. Cuando estuve bien convencida de no encontrar en Arequipa un hombre que pudiese servirme, me vi obligada a abandonar mis proyectos. A pesar de todo, me quedaba una esperanza de la que me cogí con violencia. Resolví ir a Lima. Anuncié a mi tío y a toda la familia que deseaba regresar a Francia, pero, como quería conocer la capital del Perú, iría a embarcarme a Lima. Esta nueva sorprendió a todo el mundo. Mi tío pareció afectarse vivamente. Me hizo instancias para desanimarme de este designio sin ofrecerme, sin embargo, una posición más independiente de la que gozaba en su casa. Altaus estuvo realmente apenado. Su esposa se desesperaba. Las dos personas de la familia que sintieron más vivo pesar fueron Manuel y Carmen. La querida Carmen repetía a menudo con una tristeza que no era fingida:
Nadie aquí, Florita, sufrirá más vivamente que yo en su ausencia. Don Pío está absorbido por los negocios políticos. Altaus, aunque la quiere mucho, estará distraído con sus numerosas ocupaciones. Manuela con sus relaciones sociales y su toilette. Manuel con los placeres de su edad. Pero a mí, Florita, que vivo tan retirada, desconocida de los mismos, entre quienes el destino me ha colocado, ¿quién podrá resarcirme de los consuelos de su dulce y alta filosofía? ¿Quién podrá darme los momentos de alegría que debo a la originalidad de su carácter, momentos de encanto que reavivan mi triste existencia? Ah, Florita, no pasará un día sin que exhale un suspiro pensando en usted. No podría decir la pena que experimentaba al dejar a mi prima Carmen. Los otros no tenían ninguna necesidad de mí, mientras que para ella me había hecho indispensable. Mi tío me rogó que al menos esperase antes de partir ver el sesgo que tomaban los acontecimientos políticos. Consentí en ello. El monje había conseguido, a fuerza de dinero y de fanfarronadas de su periódico, organizar los siguientes cuerpos. Infantería, 1000 hombres. Caballería, 800 hombres. Batallón de inmortales formado por la flor de la juventud de Arequipa, 70 hombres. Chacareros, hombres de campo, de los alrededores, 300 hombres. Total del ejército, 2170 hombres. Había además una Guardia Nacional formada por 300 o 400 veteranos, reservada para la defensa de la ciudad. Para presentar una apariencia guerrera, el general Nieto había formado un campamento. Creyó acostumbrar a sus soldados a las fatigas haciéndoles dejar sus cuarteles. Este campamento, muy mal situado desde el punto de vista militar, se hallaba a 1 legua de Arequipa, muy cerca del pueblo, y tenía el grave inconveniente de estar rodeado de chicherías, especie de cabaret donde se vende chicha, bebida espirituosa hecha de maíz quebrado, puesto a fermentar. El cuartel general se estableció en la casa de un señor Menao. Altaus intentó disuadir a Nieto de establecer este campamento, haciéndole observar los peligros que en la gestación de las lluvias correría la salud del soldado y los enormes gastos que resultarían de ello. Pero el presuntuoso general desdeñó estas consideraciones, así como las sabias opiniones de su jefe de Estado Mayor relativas a la ubicación del campamento. Mi nieto se imaginaba causar efecto y parecerse al gran capitán por medio de esa imagen de guerra. Cedía también a la necia vanidad de mostrar su poder en medio de las tiendas de campaña y con un numeroso séquito de oficiales. Al general le agradaba lucirse seguido de un brillante estado mayor. De la ciudad al campo y del campo a la ciudad eran idas y venidas continuas y encontrábamos muy divertida la comedia que cada día nos daba la heroica cabalgata. El general, montado sobre un hermoso caballo negro, adoptaba los aires de un Murat. Tan esmerado y suntuoso era en la variedad de sus vestidos. Valdivia, muy a menudo en hábito talar, siempre sobre un caballo blanco, figuraba el Lafayette peruano. Y la multitud de oficiales cubiertos de oro y cargados de penachos no eran menos ridículos. Gracias al Taus y a la amabilidad del general, podía disponer de un caballo cuando quería ir a ver el campamento. Los civiles ya no tenían caballos. Se habían visto obligados a dar los suyos o esconderlos para sustraerlos a las requisiciones. Solo mi tío había conservado su yegua chilena porque era tan briosa que ningún oficial se hallaba dispuesto a cabalgarla, y en medio de un cuerpo de caballería podía ocasionar accidentes. La visita al campamento era para mí un paseo favorito. Iba alternativamente con mi tío, con Altaos o con Manuel, que ya era oficial. El general me recibía siempre muy bien, pero el monje parecía adivinar mi pensamiento y el desprecio que me inspiraba. Desde que me veía, su fisonomía de por sí falsa, cínica y llena de odio, adquirió una expresión muy particular. Me parecía evidente que comprendía mi antipatía hacia él. Valdivia me saludaba con una fría cortesía. Escuchaba con atención todo cuanto yo hablaba sin tener el aire de ocuparse de ello, y no se mezclaba en la conversación. Sabía por Manuel que mis visitas no le agradaban, y mis risas con Altaus disgustaban mucho a estos señores. Pero ¿cómo no iba yo a reírme a ver esos oficiales tan absurdamente ridículos?
Nieto tenía que acampar solo a 1800 hombres. Los chacareros en los Inmortales no formaban parte del campamento. Y había ocupado más terreno del que necesitaba un general europeo para tener un ejército de 50.000 hombres. Sobre un montículo a la izquierda de la casa de Menao se había construido un reducto armado con 5 cañones de montaña. Era la primera vez en mi vida que los veía y me hacían el efecto de tubos de goteras. Este reducto estaba dominado por una posición que la naturaleza misma había fortificado y donde el enemigo podía alojarse sin obstáculos si venía por el camino que la empalmaba. Luego, como Arequipa es una ciudad abierta donde se puede llegar por 10 caminos diferentes, era difícil prever cuál tomaría el enemigo. La infantería, acampada en varias líneas cerca del reducto, tenía un aire miserable. Los desgraciados soldados dormían bajo tiendas mal cerradas y hechas de una tela tan delgada que no podían defenderlos de las lluvias frecuentes de la estación. La caballería, mandada por el coronel Carrillo, ocupaba mucho más sitio y se había establecido en el otro lado del reducto. El general me hacía galopar por delante de esta larga fila de caballos que estaban muy apartados unos de otros. No había allí más orden que el del sector de infantería. Todo era de dar pena. En el extremo del campamento, detrás de las tiendas de los soldados, estaban las rabonas con todos sus trastos de cocina y sus hijos. Se veía la ropa puesta a secar y a las mujeres ocupadas en lavar y coser, todas haciendo una terrible marabunta con sus gritos, cantos y charlas. Las rabonas son las vivanderas de la América del Sur. En el Perú cada soldado lleva consigo tantas mujeres cuantas quiere. Hay algunos que tienen hasta 4. Estas forman una tropa considerable. Preceden al ejército por el espacio de algunas horas para tener tiempo de conseguir víveres, cocinarles y preparar todo el albergue que deben ocupar. La partida de la vanguardia femenina permite enseguida juzgar los sufrimientos de estas desgraciadas y la vida de peligros y fatigas que llevan. Las rabonas están armadas. Cargan sobre mulas las marmitas, las tiendas y en fin todo el bagaje. Arrastran en su séquito a una multitud de niños de toda edad. Hacen partir sus mulas al trote, las siguen corriendo, trepan así las montañas cubiertas de nieve y atraviesan los ríos a nado, llevando 1 y a veces 2 hijos sobre sus espaldas. Cuando llegan al lugar que se les ha asignado, se ocupan primero en escoger el mejor sitio para acampar. Enseguida descargan las mulas, arman las tiendas, amamantan y acuestan a los niños, encienden los fuegos y cocinan. Si no están muy alejadas de un sitio habitado, van en destacamento en busca de provisiones. Se arrojan sobre el pueblo como bestias hambrientas y piden a los habitantes víveres para el ejército. Cuando los dan de buena voluntad, no hacen daño alguno, pero si se les resiste, se baten como leonas y con valor salvaje triunfan siempre de la resistencia. Roban entonces, saquean la población, llevan el botín al campamento y lo dividen entre ellas. Esas mujeres proveen a las necesidades del soldado, lavan y componen sus vestidos, pero no reciben paga y no tienen por salario sino la facultad de robar impunemente. Son de raza india, hablan esa lengua y no saben una palabra de español. Las rabonas no son casadas, no pertenecen a nadie y son de quienes ellas quieren ser. Son criaturas al margen de todo. Viven con los soldados, comen con ellos, se detienen donde ellos acampan, están expuestas a los mismos peligros y soportan aún mayores fatigas. Cuando el ejército está en marcha, es casi siempre del valor y de la intrepidez de estas mujeres que lo preceden de 4 o 5 horas de lo que depende su subsistencia. Cuando se piensa en que, además de llevar esta vida de penurias y peligros, cumplen los deberes de la maternidad, se admira uno de que puedan resistir. Es digno de notar que mientras el indio prefiere matarse antes de ser soldado, las mujeres indígenas abrazan esta vida voluntariamente y soportan las fatigas y afrontan los peligros con un valor que son incapaces los hombres de su raza. No creo que se pueda citar una prueba más admirable de la superioridad de la mujer en la infancia de los pueblos. ¿No sería lo mismo entre los pueblos más avanzados en civilización si se diera igual educación a ambos sexos? Es de esperar que vendrá un tiempo en el cual se intente la experiencia.
Muchos generales de mérito han querido suplir el servicio de las rabonas e impedirles seguir al ejército, pero los soldados se han rebelado siempre contra todas las tentativas de este género y ha sido necesario ceder. No tenían suficiente confianza en la administración militar que debía proveer sus necesidades para conformarse y renunciar a las rabonas. Estas mujeres son de una horrible fealdad. Esto es concebible por la naturaleza de las fatigas que resisten. En efecto, soportan la intemperie de los climas más opuestos, sucesivamente expuestas al calor abrasador del sol de las pampas y al frío de las cimas heladas de las cordilleras. Llevan por todo vestido una falda corta de lana que les cae hasta las rodillas, una piel de carnero en medio de la cual hacen un hueco para pasar la cabeza, y a ambos lados les cubren la espalda y el pecho. No se ocupan de lo demás. Los pies y los brazos siempre están desnudos. Se nota que entre ellas reina bastante armonía, a pesar de que las escenas de celos ocasionan a veces asesinatos. Las pasiones de estas mujeres no están contenidas por ningún freno. Estos acontecimientos no deben sorprender. Está fuera de duda que, en un número igual de hombres a quienes no se contuviese ninguna disciplina y llevasen la vida de estas mujeres, los asesinatos serían mucho más frecuentes. Las rabonas adoran al sol, pero no observan ninguna práctica religiosa. El cuartel general había sido transformado en casa de juego. La gran sala de los bajos, dividida en dos por medio de una cortina, estaba ocupada por un lado por el general y los oficiales superiores, del otro por los subordinados. Todos, en una y otra pieza, jugaban al faraón sumas enormes. Altaus quiso hacerme ver en toda su hermosura a los oficiales de la República y me llevó a las 11 de la noche a la casa de Menao. No entramos y sin ser vistos nos pusimos a mirar por la ventana. ¡Ah! ¡Qué espectáculo el que ofrecía la reunión! Vimos a Nieto, Carrillo, Morán, Rivero y Ros sentados alrededor de una mesa con las cartas en la mano ante un rimero de oro. Sobre la mesa habían botellas y vasos llenos de vino y licores. La cara de estos personajes expresaba lo que la pasión del juego tiene de más violento. La rabia reconcentrada o esa codicia que nada puede saciar y se acrecienta aún más con el alimento que el azar le arroja. Todos tenían un cigarro en la boca y la luz pálida que atravesaba la atmósfera de humo daba a estas fisonomías algo de infernal. El monje no jugaba. Se paseaba con pasos lentos. Se detenía por momentos delante de aquellos hombres y cruzando los brazos parecía decirles: ¿qué puedo esperar de semejantes instrumentos? Con su largo vestido negro, por la expresión de su fisonomía y por el lugar donde se encontraba, se le hubiese tomado por el genio del mal, indignándose por los obstáculos que le presentaban los vicios en la carrera del crimen. Los músculos de su rostro se contraían de un modo espantoso, sus pequeños ojos negros lanzaban fuego sombrío, su labio superior expresaba el desprecio y la soberbia. Después recuperaba su impasibilidad con la apariencia de la resignación. Permanecimos largo rato contemplando esa escena. Nadie nos vio. Los esclavos del servicio dormían, los bravos defensores de la patria estaban absortos en el juego, y el monje en sus pensamientos. Al retirarnos conversamos Altaus y yo sobre la desgracia de un país entregado a semejantes jefes. Altaus: quienes se dejan dominar por el amor del juego muestran tener más confianza en el azar que en su habilidad. Dudo que esta pasión pueda aprovisionar un hombre de verdadero mérito. Florita, si habla usted de los miserables juegos de cartas, soy de su opinión. Pero existe el juego sabio en el cual puede ejercitarse la alta inteligencia. Es el ajedrez. Si esos bribones empleasen su tiempo en jugarlo, les perdonaría el derroche de dinero arrebatado a los propietarios y sostendría, aún contra usted, hermosa prima, que progresarían más jugando ajedrez cada día que con las cuchufletas del monje que les lanza en latín y en español y las ridículas revistas del general. Pero primo, sea consecuente consigo mismo. Si pretende que ninguno de estos oficiales es capaz de comprender la más sencilla demostración matemática, ¿cómo podrían pasar como usted 3 horas en resolver una dificultad en el juego de ajedrez? No, tiene usted razón. Para ser aparente para las sabias combinaciones de aquel juego es menester haber nacido en Alemania. Sin embargo, he encontrado a un inglés y a un ruso que podrían competir con el más famoso de los jugadores alemanes.
pero no he encontrado otros adversarios ni aun en Francia que valiesen la pena de prepararse antes del momento de asalto. En los últimos días de marzo se supo desde Lima que el presidente Orbegoso se disponía a tomar el mando del ejército del departamento de Arequipa. Con esta nueva, Nieto se desesperó. El presidente, decía, venía a arrebatarle la gloria que estaba seguro de obtener al medirse con San Román. El presuntuoso general no podía pensar en rebelarse, no tenía suficiente influencia para presentarse como jefe del partido y obrar por su cuenta. Sin embargo, quiso prevenir lo que consideraba una afrenta y recurrió a un medio al alcance a su espíritu. Hizo escribir en secreto una carta confidencial a no sé quién y tomó sus medidas para que cayese en manos de San Román. Decía en esta carta que el ejército de Nieto estaba en el más miserable estado, sin armas, sin municiones y en completa incapacidad de defenderse. Después del despacho de su misiva, el general esperaba cada día ver llegar al ejército enemigo. Su impaciencia llegaba al colmo. Desde hacía 3 semanas, el ataque con el que el famoso San Román amenazaba a Arequipa era el tema de todas las conversaciones. Durante los 2 primeros meses, el nombre de este jefe producía sobre la población el mismo efecto que el nombre del coco sobre la imaginación de los niños pequeños. Los partidarios de Orbegoso lo describían como un hombre malo, feroz, capaz de degollar él mismo por propio placer a los pobres arequipeños y poner la ciudad a sangre y fuego a fin de satisfacer las venganzas de su partido. Se decía también de él otras 1000 gentilezas por el estilo. Si al público agradaba inventar cuentos sobre San Román con el objeto de asustarse mutuamente, por esta propensión a lo exagerado y a lo maravilloso que empuja siempre a este pueblo a los extremos, se encontraba también gente poderosamente interesada en acreditar esos rumores, tal como el monje en general, sus subordinados y otros más. Todas las esperanzas de ambos partidos descansaban en los ejércitos a los cuales había confiado su defensa. Uno y otro iban a jugar el todo por el todo de un solo golpe. La victoria aseguraría al partido vencedor un éxito completo, la derrota la ruina irreparable. El partido de Orbegoso, deshecho en todos sus puntos, no tenía más apoyo que el valor de los arequipeños, y todas las miradas estaban fijas en ellos. La señora Gamarra, por su lado, sentía que la autoridad del gobierno organizado por ella no podía mantenerse mientras existiese una resistencia armada. Para ser dueña de Lima era preciso serlo de Arequipa, y con los 3 batallones que le quedaban y reducida esta ciudad, Orbegoso no osaría regresar a la capital. Se concibe cuán importante debía ser para los jefes del ejército de Arequipa, para las autoridades de la ciudad y para las personas interesadas en sostener Orbegoso, alimentar en el pueblo las ideas exageradas de las calamidades a las cuales el triunfo de San Román les expondría a fin de excitarlo a defenderse hasta el último extremo. Por esto se hacían circular cada día escritos hechos a mano, redactados por el monje, aunque no llevasen ninguna firma, en los cuales se decía que San Román había prometido a sus soldados el saqueo de la ciudad. La descripción de las matanzas, de las violaciones y de las atrocidades cometidas en estos escritos infundían en el alma tímida de los habitantes un terror rayando en la desesperación. El monje lograba así su objetivo, pues la desesperación inspira valentía al más cobarde. El general arengaba a sus soldados, el prefecto y el alcalde lanzaban sus proclamas en el mismo tono, y en fin, los monjes de los diferentes conventos, cediendo a la fuerza, predicaban en sus iglesias la resistencia hasta la muerte. Todas estas arengas y prédicas produjeron sobre el pueblo el efecto esperado. Durante el primer mes transcurrido después de la insurrección, el temor de la llegada inopinada de San Román, que mandaba a 3 de los mejores batallones, suscitó penosa ansiedad e hizo organizar la defensa con celo. El segundo mes, los arequipeños, confiados en sus preparativos y en el triunfo prometido por el monje a su valor, se acostumbraron a la idea de la lucha que iban a empeñar y esperaron al enemigo a pie firme. Pero el tercer mes, su impaciencia no conoció ya límites. La lentitud de San Román en venir les pareció un indicio del miedo que ellos inspiraban. Su coraje aumentó y, como sucede siempre entre los pueblos carentes de experiencia,
pasaron del terror que les había embargado a una jactancia, a una fanfarronada que causó justas aprensiones a todas las personas racionales. Estas temían el fracaso y no sentían menores inquietudes por las consecuencias de la victoria si acaso la obtenían estos hombres tan cobardes como presuntuosos. Desde el momento en que, en su ciega confianza, creyeron haber ganado la batalla sin conocer a los enemigos con quienes tenían que combatir, a cuál de ellos cometió más necesidades, desde el general en jefe hasta el último empleado de la alcaldía. Era de dar pena. Reconocí desde entonces que cualquiera que fuese el desenlace del país estaba perdido, y los éxitos de Nieto traerían inevitablemente, como los de San Román, la exigencia de contribuciones enormes, la expoliación de las propiedades y el saqueo en todas sus formas. El 21 de marzo, Althaus me dijo: «Por fin, Florita, parece que el general tiene datos exactos. San Román estará aquí mañana o pasado mañana. ¿Creerá usted que no obstante haber hecho enormes gastos en espías, no hemos podido saber hasta el presente una palabra de verdad sobre lo que ocurre en el campo enemigo? El general no quiere que yo me mezcle. El amor propio de ese necio se siente herido por un consejo oportuno y me oculta todo cuanto puede». Desde hacía 2 días las tropas habían entrado en sus cuarteles. Se habían visto obligados a hacerlas regresar porque estaban extenuadas por las fatigas y las privaciones sufridas durante la inútil permanencia en el campamento. Parece, según una opinión autorizada, que el general debió apresurarse en hacer salir sus tropas ya para tomar de nuevo la posición que acababa de abandonar o para establecerlas en la nueva que las circunstancias podían exigir, que no debió olvidar ninguna de las precauciones indicadas por la prudencia para evitar cualquier sorpresa de parte del enemigo, la confusión entre las tropas y la alarma en el pueblo, que todo, en fin, debió estar previsto y adoptadas las medidas para prevenir los desórdenes que pudiesen resultar en la ciudad por la victoria o la derrota. Tal sería la conducta de un militar con sentido común. Pero el general Nieto no pensó en nada de esto, y sin preocuparse en dictar ninguna disposición, dejó los asuntos abandonados y se fue con los demás jefes a Tiabaya a festejar la Semana Santa. Al día siguiente, como a las 4 de la tarde, un espía vino a decir con todo apuro que el enemigo se hallaba en Cangallo. El rumor fue general. Por un lado se corría a buscar a Nieto, por el otro los inmortales se reunían. Las tropas salían en desorden, los chacareros espantados se negaban a marchar y las pelucas de la municipalidad se hacían disparates sobre disparates. La confusión llegaba al colmo. Entonces se demostró la profunda ignorancia y la absoluta nulidad de esos jefes presuntuosos, tanto civiles como militares, que dirigían los asuntos de este desgraciado país. Temería fatigar al lector y no ser creída por él si le refiriera el derroche que hizo en todas estas cosas, las escenas de desorden y de indisciplina que se exhibieron en aquel momento de crisis y la conducta de los oficiales quienes la víspera de la batalla, en lugar de hallarse en sus puestos, jugaban o se embriagaban en las casas de sus amantes. Ay, todo lo que ocurrió aquella tarde y en la noche siguiente sería increíble para todo europeo. No entro, pues, en ningún detalle, pero afirmo que la confusión fue tal que si San Román hubiese tenido noticia de ello, habría podido apoderarse de la ciudad el mismo día y acuartelar sus tropas sin combatir. No se hallaban en estado de disparar un solo tiro de fusil para impedirlo. Se hubiese acabado la guerra en 3 horas. Ciertamente se debe lamentar que no ocurriese así. Se habría economizado mucha sangre vertida y evitado muchos males irreparables.